Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas, congregantes de la Keilah de Yehoshua, mis amados hermanos y hermanas de la dispersión, del bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí, de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá, a la porción de Torah de esta semana, que se intitula Kilá Itzhak. Acabó Itzhak. Lo hemos estado leyendo durante toda la semana en las siguientes porciones: Bereshit Génesis, capítulo 27, del verso 30 al verso 9 del capítulo 28, en Miqueas, el profeta, capítulo 1, verso 1, y nos brincamos al capítulo 5, del verso 7 al verso 13, en el libro de Tehillim Salmos, número 26, y en el Brit Hadashah, el pacto renovado, lo que es la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 20, al verso 33 del capítulo 11. En Bereshit Génesis podemos ver cuando Itzhak bendice a Jacob y cuando Jacob tiene que huir de Esaú. A través del profeta Miqueas, el Eterno habla sobre el reinado del Mashiach. En lo que es el Tehillim, Salmo 26, vemos una oración declarando integridad. Y en el Brit Hadashah, lo que es la carta a los Romanos, ahí encontramos más temas, encontramos cómo nuestro amado Mashiach Yoshua a lo suyo vino. Y también vemos que el Eterno no ha desechado a su pueblo, al bendito pueblo de Israel. También vemos la salvación de las naciones y encontramos el misterio de la salvación de Israel. Todo esto encontramos en esta porción de la parashá, esta porción de Torah que lo conocemos como el estudio trienal de parashot. Porciones semanales de la Torah que llevamos en el sistema de estudiarlo durante o en el tiempo de 3 años, luego se le da vuelta otros 3 años y finalmente cerramos con el sistema en un año. Entonces son 3 años y 1 son 7. Bendito sea el Eterno. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar a nuestro Abba Kadosh y a darle gracias. Oremos juntos. Eterno Jehová Sebaot, te damos gracias por este Yom Shabbat, este día de reposo que nos concedes a todos los que hoy estamos en Ejad, los que estamos unidos a través de las ondas radiales de Radio Shalom y de las diferentes plataformas en las redes sociales. Muchas gracias, Eterno Elohim de Israel. Y decimos, bendito eres tú, oh Jehová, eterno Dios nuestro, soberano Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado todo lo respecto al estudio de las palabras que están en tu bendita Torah. Te pedimos que hoy nos lleves por un paseo en tu bendita Torah y que continúes con esa santificación, con el Tikkun Nefesh, la corrección de nuestra alma a través de tu bendita Torah, vivificada por el Ruach HaKodesh. Te lo pedimos, Beshem de Yehoshua HaMashiach, y todos decimos amén, amén. Aleluya. Bueno, pues nuestra parashá la encontramos, la primera cita en Bereshit Génesis, capítulo 27, verso 30, Kilá Itzhak. Acabó Itzhak. ¿De qué acabó? ¿De qué terminó? Terminó de bendecir a Jacob, y cuando Jacob acababa de salir de la presencia de su padre Isaac, en ese momento va entrando Esaú, que también había ido a cazar para su padre. Todo esto lo encontramos en la bendita Torah desde el versículo 30 del capítulo 27, pero yo quiero que lo veamos también en lo que es en el libro de Yacer, el justo. En el capítulo 29 del libro de Yacer podemos encontrar cómo sucedieron también las cosas. Como cuando Itzhak, en el verso 8 del capítulo 29, cómo él se levantó, comió y bebió, y nos explica el libro de Yacer que el corazón de Itzhak fue confortado, se sintió pleno de haber disfrutado
del manjar que le llevó su hijo Jacob, pensando que era su hijo Esaú. Y bueno, lo bendijo y salió. Y tan pronto como salió Jacob, llegó Esaú. También regresó del campo, también regresó con lo que él verdaderamente fue a cazar. Y entonces él también le preparó el venado que le gustaba a su padre, vino delante de él para que comiera y le bendijera como a primogénito. Pero entonces ya cuando estaba delante de él, le pregunta a Isaac, que sabemos que no veía ya en ese tiempo por la vejez, sus ojos habían cansado, y le dice, bueno, ¿quién vino hace un momento? Yo ya estoy satisfecho, yo ya te bendije. Y entonces llegaron a la conclusión de que Jacob los había engañado. Esa fue la impresión que ellos tuvieron, o la primera impresión. Aunque bien sabemos, como estudiamos la porción anterior, que fue Rebeca, madre de Jacob y Esaú, quien dio esta instrucción a Jacob. Entonces Esaú se enojó y dice, oye padre, ¿no por eso fue llamado Jacob? ¿Por eso lleva este nombre? Porque él me ha suplantado ya 2 veces, él tomó mi primogenitura, mis derechos como primogénito, y ahora se lleva mi bendición también. Entonces ahí entró en grande lloro Esaf, y cuando Isaac oyó el lamento y el grito de su hijo y el lloro de su hijo, le pregunta, ¿qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Ya vino tu hermano, ya vino con sutileza, ya pudo engañar mis sentidos y bueno, se llevó tu bendición. Para esto, Esaf molesto, nos dice el libro de Aser que le brotó odio por su hermano Jacob a causa de que Isaac, su padre, lo había bendecido a él. Entonces él estaba airado grandemente contra Jacob, y también se molestó contra su padre y también se molestó contra su madre. Para esto, Jacob ya estaba muy temeroso. ¿Por qué? Porque era un hombre de estudio de Torah, era un hombre temeroso del Eterno. Entonces, dentro de su ser, en su espíritu, sabía que no estaba correcto lo que había hecho. Y también veía y conocía el temperamento de su hermano, entonces estaba muy temeroso de lo que su hermano pudiese hacerle. Entonces Jacob se levantó y se fue a la casa de Heber, el hijo de Shem, y se escondió ahí Jacob. Para este tiempo Jacob ya tenía 63 años de edad cuando él fue allí. Se fue de la tierra de Canaán y se fue allá a Hebrón con sus parientes. Jacob estuvo en la casa de Heber 14 años. Ya había estado ahí una gran cantidad de años, más de 3 décadas, y continuó estudiando durante estos 14 años. Él continuó estudiando y aprendiendo la bendita Torah, lo que son las sendas del Eterno, los mandamientos del Eterno, la Torah de Jehová. ¿Cuántos años estuvo allá? Después de haber engañado a su padre y a su hermano, o ser medio que usó Rebeca para esta situación, estuvo 14 años. 14 años. Guarde ese número porque lo vamos a ocupar en porciones más adelante. Entonces estuvo aprendiendo la bendita Torah, los mandamientos de Jehová. También Esaú estaba sufriendo en extremo. Estaba muy irritado contra Jacob, estaba muy irritado contra Isaac su padre, contra su madre, y entonces él también se levantó, tomó a su esposa y se fue de casa de su padre y su madre y se fue a vivir a la tierra de Seir. Y vivió ahí. Ahí estuvo en la tierra de Seir 6 meses sin ver a su padre y sin ver a su madre, molesto, y después tomó a sus esposas, se levantó y regresó a la tierra de Canaán. Y entonces Esaú puso a sus 2 esposas en casa de su padre, ahí en Hebrón. Pero como bien sabemos, las esposas de Esaú irritaron y provocaron en grande manera tanto a Isaac como a Rebeca, porque sus obras eran malas. Ellas no cambiaron para nada, siguieron en sus sendas incorrectas, no hicieron caso a las sendas, a los mandamientos del Eterno, sino que seguían sirviendo a sus dioses
de madera, de yeso, de plata, de oro y todas esas cosas, de piedra, tal y como lo habían aprendido con sus padres. Entonces, eran unas mujeres perversas, eran de corazón perverso, hacían sacrificios, quemaban incienso a los Baales, y bueno, Isaac y Rebeca sabían que eso estaba mal y que estaba sucediendo dentro de los territorios, y su casa, su familia estaba dedicada al Eterno. Entonces había anatema ahí en medio de su hogar. Llegó el punto donde Rebeca le dijo a Isaac que ya estaba cansada de esas mujeres, que ella no quería ese mismo futuro para su hijo Jacob, que no quería eso. Llegó el tiempo cuando Esaú tenía 65 años, cuando tuvo un hijo, y a ese hijo le puso por nombre Elifaz. Pasados 14 años de que Jacob estuvo allá en casa de Eber, deseaba ver a su padre y a su madre. Entonces Jacob regresó a casa de su padre y de su madre ahí en Hebrón, y él pensaba en su corazón que quizá Esaú se había olvidado de ese engaño. Bueno, que en realidad no era un engaño, porque él ya le había vendido la primogenitura. Entonces regresó a casa de sus padres después de 14 años, pero cuando Esaú vio a Jacob, vio que venía hacia su padre y a su madre, él se le removió, resintió, y nuevamente el coraje, el odio, la molestia le brotó, y pensó en matarlo. Entonces Esaú en su mente, en su corazón dijo: mira, ya mi tiempo, el tiempo de mi padre se va a terminar, está a punto de morir, él ya está viejo, ya está anciano. Entonces, en cuanto él muera, yo también mataré a Jacob para enterrarlos juntos. Y entonces él lo vociferó, y esto llegó a oídos de Rebeca. Entonces ella se apresuró, mandó a llamar a Jacob y le dijo que tenía que huir para allá con la tierra de sus parientes, a Harán, ahí con su hermano Labán, y que tenía que estar ahí mientras la ira de su hermano se volvía de él. Para esto Jacob le pregunta: ¿y cómo sabré cuando la ira, el odio de mi hermano ya no esté contra mí? Y ella le respondió: cuando tú ya no la sientas dentro de ti, sabrás que tu hermano tampoco la siente dentro de él hacia ti. Para esto también Isaac, en este tiempo, ya había comprendido. Después de 14 años, llamó a Jacob y le dijo: mira, no tomes esposa de las hijas de Canaán, por favor, porque así nuestro padre Abraham nos ordenó de acuerdo a las palabras de Jehová, cual él le ordenó diciendo que a su descendencia le sería dada esa tierra, pero que sus hijos tenían que guardar su pacto y que no tendrían que meterse con las mujeres cananeas ni de otra raza. ¿Por qué? Porque pecarían contra Jehová. Entonces le dijo que tenía que salir de ahí y tenía que ir a tierra de Harán, a la casa de Betuel, el padre de su madre, estamos hablando de su abuelo, y tomar esposa para él de allí, de entre las hijas de Labán, el hermano de su madre, que vendría siendo su tío, y por consecuencia sus primas. Por lo tanto, le dice Isaac a Jacob que habría bendición, que el Eterno lo prosperara, que el Eterno lo llevara con bien, lo trajera con bien, lo llenara de riquezas, de bienes, de familia, y que fuera multiplicado y de él fuera llena toda la tierra. Mire qué diferencia de pensamiento en Isaac. Hubo un cambio. Bendito sea nuestro abacados, y bendijo a su hijo. Entonces dice: mira, que el Todopoderoso, el Elohim de Abraham, mi Dios, el creador de toda la tierra, el Rey del universo, te otorgue favor a la vista de todas las tierras por las cuales tú puedas posar o pasar. Tomes esposa de acuerdo a tu elección, una mujer que sea buena, que sea recta, que camine en las sendas de Jehová, y que el eterno Jehová Sebaot te bendiga conforme bendijo a tu padre Abraham, y te haga fructífero, te multiplique, y tú puedas convertirte en un gran pueblo y bendecir a muchas naciones, tal y cual está el pacto con Abraham. Bendito sea nuestro abacados. Y entonces le dio oro, le dio plata, le dio bienes, le dio riqueza, y lo envió. Y Jacob
se fue. Y Jacob se fue hacia cierto lugar. Bendito sea nuestro abacados. Pero ¿qué pasó? Que cuando Jacob salió para Harán, Esaú su hermano llamó a su hijo Elifaz. Y su hijo Elifaz tenía 13 años de edad, pero era un diestro cazador, era un hombre también temeroso, pero no del Eterno, sino era un hombre malo, era un hombre perverso, que había sido entrenado por su padre, y el árbol por el fruto se conoce, no por las hojas. Entonces lo envió a asesinar a su tío, a Jacob. Nos dice el libro de Yacer que tomó 10 hombres de la familia de su madre, y fueron a buscar, y saliendo del territorio, cercaron, sitiaron a Jacob e intentaron matarle. Pero Jacob pidió misericordia, pidió el favor del Eterno y pidió de favor que no lo tocasen. Y bueno, solamente le robaron todo lo que él llevaba, absolutamente todo, oro, plata, bienes, camellos, todo lo que llevaba, y lo dejaron casi desnudo. Por eso él corrió hasta llegar a cierto lugar, tomó piedras, lo puso por cabecera y a dormir en cierto lugar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Esaú manda a Elifaz a matar a su tío. Pero Elifaz hace de misericordia, solamente lo roban y regresa y le pasa el informe a su padre, para lo cual su padre se enojó. Se enojó porque no le dieron muerte. Se enojó porque no lo asesinaron como él deseaba. Pero bueno, así sucedieron las cosas hasta ese punto. Pero quiero que vayamos a un entendido. Podemos ver que entre Esaú y Jacob, hubo un pacto. Hubo un pacto entre estos dos hombres por una herencia. Cuando vemos en Bereshit capítulo 25, Génesis capítulo 25, verso 29, Jacob estaba haciendo un guiso de lentejas, un guiso rojo. De pronto llegó Esaú su hermano, venía del campo, venía exhausto y venía de cazar, de cacería. Pero esta vez no andaba cazando animales, andaba cazando hombres, al grado de que asesinó a Nimrod. ¿Recuerdas a Nimrod? Él lo asesinó. Entonces él venía huyendo y venía con temor porque lo iban a matar, lo venían persiguiendo. Entonces le dijo Esaú a su hermano Jacob: mira, dame de comer de ese guiso que estás preparando. Perdón. Le hace saber que venía cansado, que venía exhausto, que venía con hambre. Y que quería de ese guiso rojo. Y por eso, de ese guiso rojo, por eso a Esab se le conoce como Edom, el padre de los edomitas. Para esto Jacob le contesta y le dice: mira, véndeme como en este día, vamos a hacer un trato. Te voy a dar de comer, pero vamos a negociar. Quiero el derecho de tu primogenitura. Que la venta sea tan clara e incuestionable como este día. Tal y como se ve la luz de clara, así que quede este trato. Esab dijo: voy a morir. Me vienen persiguiendo, me van a encontrar, me van a asesinar. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué quiero esta herencia o el derecho a la primogenitura? ¿De qué me va a servir si no voy a poder hacer nada? Me van a matar. Entonces Jacob llegó a un precio, llegó a un acuerdo y dice: júramelo. Júrame que esta venta es tan clara e incuestionable como este día. Para esto Esab se lo juró y vendió la primogenitura a Jacob por precio. Le dio no solamente el guiso de lentejas que había pedido, sino también un precio, lo que habían convenido entre ambos. Hicieron un pacto, ellos hicieron un pacto, una negociación, le puso precio, Jacob pagó el precio y cerraron ese pacto con la comida de lentejas. Obviamente la bendita Torá no nos explica exactamente cuál fue el monto que pidió Esab, qué es lo que pidió a cambio, pero cerraron ese pacto, esa negociación, comiendo ese guiso rojo. Entonces Esaú comió, bebió, se levantó y se fue.
menospreció su primogenitura, menospreció su bendición. Entonces Esaú en realidad vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Estamos hablando por algo natural. Pero ahora vamos a ver cuánto pagó Jacob por ella. Esaú deseaba las lentejas. Jacob le ofrece la preparación a cambio de ese derecho que él tenía. Como Esaú era el primer mellizo, el primogénito, él sería el elegido para ser un pastor en el rebaño de Israel. Pero Esaú aceptó la oferta y el trato quedó sellado ese mismo día. Pero vamos a adelantarnos un poquito. Vamos al libro del Éxodo. Cuando el Eterno envía a Moshe ahí con Faraón, rey de Egipto, para liberar a su pueblo, unos cuantos siglos adelante. Entonces, ahí el Eterno describe al pueblo de Israel como sus hijos, como sus primogénitos, como el primogénito de Israel. Pero vamos ahí a Shemot, Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23. Cuando el Eterno dice: dirás entonces a Faraón, rey de Israel, así dice Jehová: Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que él me pueda servir y adorar. Pero tú te has rehusado a dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Entonces el Eterno le está diciendo: Israel es mi primogénito. Tenemos un comentario de Rashi. Rashi comenta que fue hasta este momento en el que el santo bendito sea su nombre, Jehová Sebaot, el eterno Rey de la Gloria, firmó este derecho que Esaú y Jacob habían firmado. Tanto tiempo tardó el Eterno en poner su sello de aprobación en un tratado, en este trato que celebraron cientos de años atrás. ¿Por qué? ¿Se puede acaso vender el derecho a la primogenitura a cambio de lentejas, a cambio de lo natural? ¿Se puede hacer eso? Y si se puede vender el derecho de primogenitura, ¿también se puede comprar el derecho a la primogenitura por las cosas naturales? Es fácil tomar la decisión de echar por la borda tu herencia personal, pero adueñarse de la herencia de otro, esto lleva años de esfuerzo y duro trabajo. Rashi utilizó una analogía sobre un héroe de guerra merecedor de una gran hilera de medallas por mostrar su valentía, su coraje ahí en la guerra y por todas las veces que tuvo que estar expuesto bajo fuego. Cuando fue un veterano de guerra, cuando ya estaba retirado, cuando ya estaba viejo, él tenía todas sus medallas, pero tuvo la necesidad de venderlas para poder sobrevivir. Entonces, él fue y las vendió en una casa de cambio, una casa de empeño, pero alguien entró a esa casa de empeño y vio las medallas a la venta y las compró todas y se las colocó sobre su pecho, y entonces él caminaba por las calles con todo el orgullo de haber sido un veterano de guerra. ¿Y esto significa algo? Todos sabíamos y todos podían ver que ese hombre no era un héroe de guerra. Así también Jacob, vamos a verlo desde este punto de vista. Él pudo, Esaú primeramente. Esaú renunció a su primogenitura y lo tuvo por menos, y también su bendición como primogénito, y la vendió. Pero ¿es legal que Jacob haya comprado esos derechos de primogénito? Estamos hablando en términos naturales. Sabemos que el propósito del Eterno era específicamente ese: que el mayor sirviera al menor y que el menor se enseñoreara
del mayor. Así estaba decretado por el Eterno, pero hablando en términos naturales. ¿Puede uno vender y renunciar a su primogenitura delante del Eterno? Y por el otro lado, ¿puede uno comprarle a alguien su primogenitura y sus derechos de primogénito y su bendición? En estos tiempos pasa algo muy parecido, como lo que vemos en este hombre que entró a comprar a la casa de empeño las medallas, las condecoraciones de este veterano de guerra. Pudo haber comprado las medallas, pero no la experiencia, pero no el mérito de haberlo vivido. Entonces Jacob hizo una negociación con Esaú. Esaú menospreció la primogenitura y la otorgó, la vendió, pero Jacob la compró. Hizo un pacto. Esaú lo vendió por cosas naturales y Jacob cambió las cosas naturales por las espirituales. Pero nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿qué precio pagó Jacob? Podemos ver que la Torá, un comentario de los sabios de Torá nos dicen que la Torá éticamente guardó el precio de la negociación y solamente habla de las cosas, de las semillas, del guiso rojo, de lentejas. Entonces podemos entender que Esaú prefirió lo natural. ¿Por qué? Porque era un hombre que se movía en la carne, que le gustaba la maldad, que le gustaba la rebeldía, que le gustaba salir y cazar, y no le interesaban las cosas del Eterno como a Jacob, que le gustaba lo espiritual. Entonces Jacob anhelaba lo espiritual y Esaú lo natural. Esaú cambió lo espiritual, lo vendió por lo natural, hizo su negociación. Pero entonces, ¿qué precio pagó Jacob por esa bendición espiritual? Por la primogenitura y la bendición del primogénito. Bueno, tuvo que irse 14 años lejos de sus padres. Continuó estudiando Torah, regresó por amor y honra a sus padres, pero finalmente tuvo que irse nuevamente por el odio y resentimiento de su hermano. En el camino tuvo que ser expuesto a la muerte y posteriormente ser robado. Se le perdonó la vida, pero fue robado y lo mandaron casi desnudo y lo han de haber enviado corriendo, al grado que llegó a cierto lugar cansado, agobiado y a descansar. Y eso lo veremos más adelante. Pero entonces vamos viendo que el proceso en la vida de Jacob llevó un proceso muy doloroso y realmente ese fue el pago por la bendición espiritual. Jacob deseó lo espiritual y compró lo espiritual. Hizo una negociación de hombres. Esaú renunció a lo natural, Esaú renunció a lo espiritual y prefirió lo natural. Jacob renunció a lo natural y buscó lo espiritual, de tal modo que en el camino aún lo que llevaba le fue quitado. Y eso lo vemos en el Brit Hadashah. Y al que tiene aún lo que tiene, le será quitado. Santo es el Eterno. Bueno, y tuvo que empezar de cero y después veremos cuántos años tuvo que trabajar para tener a su amada Raquel al lado de él. Así podemos ver en este tiempo cuántas personas codician lo espiritual de otras personas y quisieran hacer la negociación. ¿Y cuántas veces has escuchado que muchos dicen, yo quiero la doble porción del espíritu que tienen mis mentores, yo quiero la doble porción del ruaj que tienen mis morim, yo quiero la doble porción del ruaj que tienen mis pastores? Y andan pidiendo la doble unción. Muchos codician el lugar que otros tienen. Pero ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que se tiene que pagar? Entonces nos podemos preguntar, ¿es fácil renunciar al ministerio, al llamado? ¿Es fácil tirarlo por la borda? ¿Es fácil cambiarlo por un plato de lentejas? ¿Es fácil cambiar las cosas espirituales por las naturales? Es fácil. No quiero y te sales por la tangente. Pero hay otros que quieren y quieren comprar lo espiritual. Pero no se puede comprar con precio. No se puede comprar con bienes. No se puede comprar con nada que hay en esta dimensión de los vivos. Ciertamente es un precio caro para poder tener la unción.
de un siervo del Eterno ungido. Y esto es lo que podemos ver y entender aquí en la vida de Jacob y Esaú. Ellos hicieron un pacto terrenal. Obviamente, el Eterno, a los que lo amamos, todo lo ocupa para bien. Y finalmente, lo que Él prometió lo va a cumplir. Pero muchas veces humanamente manipulamos, forzamos las cosas, tratamos de ayudarle al Eterno, y a veces el costo no solamente es de lo natural, sino también un proceso espiritual, un quebrantamiento espiritual, pruebas, luchas, tribulaciones, como dice el Brit Hadashah, porque es necesario que a través de muchas pruebas, luchas y tribulaciones entremos en el Olam Haba. Y esto es lo que aprendemos en la parte de esta historia. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar la parashá hasta aquí. Hay mucho de qué hablar, pero quédate escuchando hoy en este Yom Shabbat todas las enseñanzas del cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras, que hoy el Eterno tiene para nosotros, y vamos a encontrar un mensaje completo de mucha edificación. Y quedarte con esta pregunta: ¿puedo yo cambiar lo espiritual por lo natural? ¿Es fácil? Y por el otro lado, ¿puedo yo comprar lo espiritual a cambio de lo natural que otro no quiso? ¿Y qué precio tendría que pagar? Y así vamos a ir viendo en la vida de Jacob el precio que tuvo que pagar por la primogenitura que estaba destinada para él a través de lo que ellos vivieron. Mis amados Ajim Be'ahayot, quien les ha hablado es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom desde Congregación Bethesda. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Mando un abrazo, un saludo fraterno a mis amados mentores, mi amado Morea Jaro Morales, su amada esposa La Morada, serie de Morales. Que el Eterno les bendiga rica, poderosa y abundantemente. Beshem de Yehoshua HaMashiach, y a todos los que nos sintonizan, y a todos los congregantes de la Keilah de Joshua, y a todo el cuerpo de Morim, y a todos cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Aleluya. Bendiciones abundantes y eternas para todos. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Aleluya.